Ok. Estar con ustedes hoy. Lo dijo bien Rafael, un poco nuestra idea fue empezar a ver esas necesidades que había dentro de la red y entender a quienes tienen deseos de hacer turismo y poder brindarles desde el conocimiento de los que ya lo estamos haciendo de alguna manera, herramientas para que el proceso sea un proceso más ordenado y que tenga un mejor comienzo. Entonces, yo un poco por la formación, yo soy especialista en turismo, estoy a cargo de la Reserva Natural Villavicencio ya hace 12 años, y cuando me contrataron justamente para eso, para desarrollar el turismo dentro del área protegida, que hasta ese momento la gente llegaba, pero no había ningún orden, y de alguna manera se generaba el servicio, pero nosotros no recibíamos ningún beneficio de esta situación. Y entonces, estos 12 años de trabajar en áreas protegidas y haber armado otra área más protegida en Uruguay, en Salus, me parece que lo que nosotros todos tenemos, los propietarios de las reservas, quienes trabajamos en reservas, es la claridad de cuál es el atractivo que tenemos dentro de nuestra reserva. Y la idea de esta capacitación está como dividida en dos partes. Yo primero quiero acercarlos a entender la diferencia entre un atractivo turístico, un producto y una experiencia turística, y después darles las primeras herramientas para poder hacer un plan de negocios. Un plan que no necesariamente es un plan muy armado, sino al menos tener una estructura que nos permita organizar esa mirada que nosotros tenemos del turismo para que el turismo funcione como una herramienta financiera dentro de nuestra reserva. Entonces, si les parece, vamos largando ya con la presentación. Entonces, un poco, me decía Rafael, nos fuimos a las cataratas. Y la idea era esto, ¿no? Del atractivo turístico al producto turístico. ¿Qué es un atractivo? ¿Qué nosotros entendemos por atractivo turístico? Es eso que nosotros vemos, que nos llama la atención, que nos parece maravilloso y que nos da las ganas de poder trasladarnos a conocerlo, ¿sí? Cuando hablamos de atractivo turístico no necesariamente es un atractivo natural. Los atractivos turísticos pueden ser naturales o patrimoniales estructurales. Por ejemplo, las ciudades, se me ocurre la Estatua de la Libertad, por ejemplo, son cosas construidas, las pirámides, construidas por el hombre, pero que generan la necesidad de trasladarse a conocer. Por eso se llama atractivo turístico. Y dividimos el natural y el patrimonial. Ahora, el atractivo per se es un producto turístico. Nosotros podemos decir que una persona puede disfrutar de ese lugar o de conocer ese monumento solo por existir. Y ahí está el gran tema en cuando nosotros nos planteamos nuestra área protegida, nuestro espacio natural. ¿Es un atractivo que la gente le gustaría conocer? Sí. Ahora, ¿puede realmente convertirse en un producto turístico? ¿Me puedo convertir mi área natural en un producto turístico? Y ahí empiezan las complejidades. Entonces, como yo les decía, los atractivos turísticos son el conjunto de elementos que podemos transformar en un producto turístico y que tienen que tener esa particularidad. Realmente tienen que generar en el visitante las ganas de conocerlo. Perdón. Ahora bien, el producto turístico ya es este atractivo convertido en algo más. Por eso yo en la filmina anterior mostraba la Aconcagua, ¿no? El cerro tan representativo para nosotros los mendocinos, y ya ahora les estoy mostrando una imagen de Campo Base. Ya el atractivo per se ha convertido, ya tiene algo más. Ese algo más
está nutrido a través de generalmente servicios, ¿sí? Se empieza a generar componentes alrededor del atractivo que hacen que se convierta en un producto turístico. Esos componentes en algunos productos son más sofisticados, ¿no? Podemos hablar de una hotelería muy, muy sofisticada, podríamos hablar de caminos de acceso sofisticados, o en otros casos, como es el turismo de la naturaleza, estos componentes pueden ser componentes más asociados a lo rústico. ¿Sí? Por ahí no necesariamente tiene que ser una inversión enorme, sino sí generar las condiciones para que el atractivo sea disfrutable. No sé, se me ocurre, Rafa, el sendero que hay cerca del lago donde están las condoreras en tu reserva. Si vos no tuvieras un sendero por donde la gente pueda acceder, y si no has caminado ese sendero primeramente, y si ese sendero no está marcado y zonificado para que vos le des la seguridad a las personas para poder ingresar, y ese atractivo de la condorera o del espacio en cuestión va a quedarse ahí y no va a poder convertirse nunca en un producto turístico. Por eso, cuando le vamos incorporando cosas al atractivo, ¿sí? Volviendo al ejemplo de la Concagua, allá hace mucho tiempo, bueno, la gente eventualmente subía a la Concagua y estaba más relacionado con el deporte en sí, de la ascensión, del andinismo. Ahora bien, de repente aparecieron grupos que empezaron a poner las mulas y después apareció otro grupo que generó campo base con el alojamiento y ya después todo un entrenamiento que se le da a la persona que quiera ascender a la Concagua con el pasaje, el hotel en Mendoza, la compra del permiso para ascender y todos los beneficios en cuestión. Entonces, obviamente hay más complejidad, pero empezamos a ver un montón de componentes que no se pueden dejar de lado. No es solamente, tenemos un lugar muy bonito, la gente va a venir. ¿Cómo va a venir? ¿En qué? ¿Cómo se va a trasladar desde el centro de distribución, la ciudad, a mi lugar? ¿Tengo un camino que es accesible? ¿La gente está señalizado? Cuando llegue, los servicios mínimos que yo le podría dar, por ejemplo, son los servicios sanitarios. ¿Tengo esos servicios sanitarios? ¿Están en condiciones como para poder alojar a una persona y recibirla? ¿Tengo agua segura, agua potable? Es decir, tenemos que empezar a pensar en las cosas básicas que tiene que tener nuestro visitante y después ir generando nuevas cosas para que yo empiece a poder destacarme. Bien. Entonces, inferimos después de todo esto que un producto turístico tiene dentro de sí mismo al atractivo, ¿sí? No son cosas separadas, son cosas que tienen que estar en común. Ahora en Mendoza está pasando algo muy particular, que bueno, habilitaron el turismo interno, gracias, por suerte hay una apertura y los mendocinos estamos pudiendo disfrutar de algo, pero lo gracioso es que se permite la reserva en un lugar y la persona solo se puede trasladar hasta ese lugar y volver. Ahora, no puede disfrutar de la naturaleza, no puede caminar alrededor del hotel o del lugar que reservó. Entonces, ¿es realmente turismo? Y la verdad, es cuestionable. Yo no sé si es turismo, porque no puedo disfrutar del atractivo, que en sí es la montaña, ¿no? Entonces, tenemos en claro que para hablar de producto turístico estamos hablando de un atractivo también. Y con respecto a eso también jugar un poco y entender cuando hablamos de cuáles son las características del producto turístico, y en esto tenemos que ser muy conscientes. Primero que nada, la intangibilidad.
cuando nosotros hablamos de intangibilidad, hablamos de eso que no se puede tocar. Entonces digo, bueno, si yo puedo tocar, no sé, la roca, o puedo ver, porque la intangibilidad es a través de los sentidos, ¿no? Y puedo tocar el souvenir que me llevé, ¿no? El recuerdo de... Ahora, el momento en que yo estoy disfrutando del lugar no es tangible, y de hecho cuando me retiro del lugar deja de existir. Entonces, eso es lo que nosotros lo tenemos que tener muy en cuenta, porque como no lo podemos, y acá viene otra de las características, ¿no? De alguna manera la producción del momento turístico, del producto turístico, necesita del visitante y de mí como prestador, o de la presencia del atractivo. Y se da en el momento en que esa persona lo visita. Yo puedo estar pensando mucho en un viaje, puedo estar pensando mucho en ir a la Aurora del Palmar y imaginarme el lugar, y seguro pensar en alojarme en alguno de los vagoncitos, y tener toda la idea, pero hasta el momento que no llego, me alojo, entro y veo el lugar, no sucede, ¿no? Entonces, por un lado es intangible, por otro lado el visitante es parte de esta producción del producto. Lo otro es que yo no lo puedo transferir, lo que a mí me pasa, no se lo puedo pasar a otro. Y acá empieza a suceder eso de el que la pasó bien y el que la pasó mal. ¿Y qué hice diferente entre uno y el otro, no? Bueno, yo no puedo decir, bueno, tomá, esta es mi sensación, esto es el producto que yo tengo, te lo doy a vos. No, no, el otro tiene otro momento de consumir y tiene otra sensación. Lo otro es que yo no lo puedo probar. Por más que nosotros mostremos cosas maravillosas en Internet, que esta es la gran revolución del turismo del 2.0 al 3.0, ¿no? El que nosotros veamos por Internet el lugar maravilloso que nos van a mostrar, pero bueno, cuando llegamos nos encontramos que la cama no era tan linda, que la casa que me mostraron es la que construyeron hace 20 años, que tengo un basural antes de entrar al lugar, y eso nuevamente nos pone en otra situación. Yo no puedo probar, yo no puedo devolver, me puedo quejar, puedo hacer un montón de cosas, pero como visitante no tengo la posibilidad de probar antes el producto. Y entonces ahí también, cuando nosotros nos ponemos a pensar en vamos a hacer turismo, tenemos que tener en cuenta esta situación. Y finalmente, no tenemos compradores, si bien lo van a ver seguramente con Rafael, hay una posibilidad de compra a través de un tercero, que a su vez después compra otra cosa, finalmente el que consume es la persona, ¿no? Es el cliente el que acude a la compra directamente. Bien. Todo esto termina formando en general lo que es la oferta turística. Y acá el Estado empieza a tomar una parte muy importante, y es donde nosotros como prestadores tenemos que insistir, ¿no? Nosotros teníamos el atractivo, ya lo sabemos, nosotros pusimos toda la superestructura, que es el alojamiento, el lugar, etcétera, los servicios para recibir a nuestros visitantes, pero si la infraestructura no falla, estamos sonados. Es decir, Calafate, sin tener el aeropuerto que recibe a las personas que van a ver el glaciar, no podría funcionar de la misma manera. Es decir, si el Estado no trabaja sobre las rutas, si no trabaja sobre nuestras terminales de ómnibus, si no trabaja sobre nuestros aeropuertos, poco podemos hacer nosotros como privados, solitos, metidos en el medio de la nada, ¿no? Por ahí cuando hacemos turismo, más allá de que vaya en contra de mi profesión, yo creo que acá siempre hay una cosa que es el criterio, ¿no? Y eso de yo atiendo como me gustaría que me atiendan a mí. No siempre hay que ser docto para hacer turismo, sino
entender y saber en dónde estamos parados al momento de emprender. Porque claramente los que hacemos turismo dentro de las áreas protegidas somos emprendedores de la conservación. Y como ustedes bien saben, el turismo es la herramienta de financiamiento de las áreas naturales protegidas y sobre todo las privadas. Si bien hay nuevas herramientas que hoy en día son muy importantes de empezar a contemplar, como bonos de carbono, o de alguna manera medir los servicios ecosistémicos de las áreas y poder tener alguna interacción, estamos un poco lejos como país de poder avanzar mucho en esas herramientas, y hoy en día definitivamente en las áreas en donde no hay producción ni ganadera ni agrícola, el turismo es definitivamente la herramienta financiera para lograr una sostenibilidad, porque en definitiva conservar sin dinero es conversar. Bien. Y finalmente, y en esto sí, yo soy muy, pero muy insistente, cuando ya hablamos de todo, ya hablamos de productos, ya hablamos de oferta, ya supimos que el Estado tiene que hacer una parte y que nosotros tenemos que hacer la nuestra, el poder entender qué es una experiencia turística. La experiencia turística nace desde el momento en que el visitante tiene la intención de movilizarse hacia el atractivo. Ahí comienza todo. Comienza desde empezar a ver si mi presupuesto me da o no me da, empezar a buscar las alternativas que tengo para llegar a ese lugar que yo sueño, ¿sí? Todo el tiempo es una sensación, es una experiencia psicológica que yo manejo todo el tiempo. Por eso, cuando fracasamos con nuestros visitantes, cuando esa visita no es placentera, hacemos un daño que va a perdurar en el tiempo. Pensemos en una luna de miel, ¿no? Fracasar con una pareja que vino a pasar la luna de miel con nosotros es un mal recuerdo para toda la vida. Y es un mal recuerdo que además se va a multiplicar en todas las recomendaciones que den nuestros visitantes acerca de nosotros. Porque si bien hoy en día con las redes la posibilidad de los buenos comentarios son muchos, por cada un comentario hay 10 siempre negativos. Entonces la gente tiende más a comentar lo negativo, lamentablemente, a comentar lo positivo. Entonces, tener muy en cuenta que que la experiencia parte desde la casa del visitante y no desde el momento en que llega, en que yo lo tengo que acompañar todo el tiempo hasta que llegue a mi lugar. Lo tengo que acompañar desde decirle cómo es la mejor manera de llegar, si llega por ruta, qué época es la mejor en el momento que va a disfrutar más, qué otras cosas puede hacer, no solo venir a mi lugar, porque no tenemos por qué ser tan egoístas en esto, y finalmente garantizar que el momento de disfrute dentro de nuestro espacio turístico sea el mejor, para que cuando se vaya a su casa, esa experiencia sea positiva y sea maravillosa. Por eso, es un poco complejo cuando uno se sienta con el Estado y le habla de experiencia turística y dice, no, bueno, yo me ocupo nada más de la infraestructura. No, si la ruta está sucia, por más que mi reserva sea una belleza, y primero mi visitante pasó por un basural, si además en el transcurso le tiraron un piedrazo o lo quisieron robar, por más que mi lugar sea maravilloso, la experiencia no va a ser maravillosa. Entonces, no podemos considerarnos solo una parte de todo este proceso y hacernos cargo solo de nuestra parte. Tenemos que influenciar en todo para que esa experiencia sea hermosa. Por eso desde la red un poco esto que estamos tratando de armar un producto turístico como red, también es entrar en el mundo del turismo de naturaleza, que en la Argentina todavía no se entiende como tal,
y poder brindar la posibilidad de hacer turismo de naturaleza y que todos tengamos esta mirada de la experiencia turística, ¿no? Empezar a equipararnos con qué estamos brindando. Y si todos tenemos dentro de la red la idea de, bueno, vamos a ponerle foco a esta experiencia, a que nuestro visitante se vaya satisfecho, bueno, vamos a haber dado un gran paso. Bueno, amén de esto, que era más que nada para posicionarme en entender algunas cosas del turismo, una de las cosas que nosotros detectamos dentro de las necesidades es un plan de negocios. No estoy hablando del plan de manejo o plan de gestión, estoy hablando específicamente de turismo y qué deberíamos nosotros tener en cuenta a la hora de pensar en invertir en turismo. Muchas veces nos tiramos, a ver, bueno, a ver qué pasa, vamos sobre la marcha, y empezamos a no tener en cuenta algunos factores y podemos fracasar estrepitosamente. Esta herramienta que yo les voy a pasar no tiene como objetivo una estructura sistemática. Y claramente hay profesionales que se dedican a esto y no es mi interés ir por encima de eso. Simplemente es dar tips y algunas ideas que deberíamos tener en cuenta a la hora de pensar en un proyecto turístico dentro de nuestras áreas protegidas. Bueno, primero que nada, ¿qué es un plan de negocios? Un plan de negocios es un documento vivo y en esto tenemos que ser muy claros, tenemos que ser flexibles, tenemos que tener la capacidad de escribir algo que después pueda mutar. Bueno, por ejemplo ahora, quien pensaba empezar a hacer turismo este año en su lugar, y bueno, la realidad, el contexto COVID nos cambió completamente. Y de hecho también nos cambió lo que estamos haciendo turismo. Y tenemos que pensar nuestro plan de negocios y decir, bueno, a ver, íbamos para este lado, podemos modificar. No tenemos que pensarnos en algo estricto a cumplir a rajatabla. El plan de negocio tiene que ser una idea, un camino a seguir, y este camino puede fluctuar, no necesariamente tiene que ser estrictamente recto. Tiene que tener algunos componentes importantes, como es la estructura de lo que nosotros queremos generar, una estructura del negocio que nosotros queremos armar. No voy a usar tanto la palabra negocio, sino voy a ir pasando más que a emprendimiento. ¿Cuál es el producto o servicio que queremos brindar? Y cuáles son las proyecciones financieras y sobre todo los permisos que tenemos que lograr para poder llevar adelante este proyecto. Y un poco la idea de para qué sirve, que Ale lo planteaba, ¿no? ¿Por qué lo tenemos que hacer? En realidad sirve para que nosotros tengamos un norte, pero también si de alguna manera nosotros queremos buscar un financiamiento externo o queremos buscar un partner, poder tener por escrito cuál es nuestra mirada a futuro, ¿sí? Y si no tenemos un plan escrito y con orden, eh, muy poco posible sería la posibilidad de poder plasmárselo como una idea a otra persona. Entonces, no solo es para nosotros, sino también para poder buscar ayuda o buscar socios o buscar un financiamiento externo. Los consejos del antes es tener primero en claro qué hacemos nosotros diferente al resto. Esto no significa que no podamos hacer turismo de naturaleza igual que la reserva que tengo al lado. Ahora, si no tengo nada nuevo para ofrecer y el otro ya se desarrolló, y realmente vale la pena salir a competir en un mercado que ya está ocupado si no tengo nada diferente. Ese aspecto que hace que nosotros seamos distintos, ¿no?
cómo lo tenemos organizado, cómo lo podemos definir y mostrar. Y después lo otro es que el plan tiene que ser corto. No podemos ponernos a escribir un documento extensísimo que sea muy complicado de leer. Tenemos que buscar que sea corto y conciso. Bueno, generalmente nosotros tendemos a querer meterle todo adentro, el sitio web, todos los desarrollos, las fotos de todo. No, tenemos que ser escuetos y simples, total, tiempo para agrandar siempre va a haber. El formato tiene que ser de vista rápida, un poco lo habíamos hablado. Tiene que ser de alguna manera resaltado, que nosotros podamos mostrar las cosas que más fuertes del plan de una manera más llamativa. Siempre pensemos en la otra persona que nos va a leer. Lo que sí les pido es que tengan la posibilidad de hacerlo, sobre todo lo que es el Excel, cuando lo veamos al final, de una manera que puedan actualizarla y cambiarla permanentemente y no se queden en un papel escrito que no podamos modificar. Las partes del plan de nuestro negocio, de nuestro emprendimiento, deben contener un resumen ejecutivo, la descripción de nuestra empresa, un pequeño análisis de mercado, qué producto o servicio vamos a brindar, la organización de nuestra estructura de empresa, de nuestra pyme, un plan de marketing y ventas, que más que nada eso después se va a explayar un poco Rafael, y finalmente el plan financiero. Ahora vamos a ir uno por uno. El resumen ejecutivo tiene como nada a mostrar en palabras lo que va a ser el plan en general. Generalmente lo que se hace es primero hacer todas las otras partes y después volcar algunos conceptos al resumen ejecutivo. Siempre se pone al principio cuando ya se confecciona, pero se genera al final. Es un poco poder hacer un resumen de lo que vamos a hacer. Y lo que debería contener este resumen ejecutivo es contar dónde se encuentra el lugar, qué ofrece y cuáles son los clientes a los que vamos a intentar llegar, cuál es el perfil de mi empresa, como pyme, qué quiero ser, cómo me identifico, ¿no? Como una empresa sustentable, hacia dónde voy, cuáles son los productos y servicios que yo quiero hacer, pero recuerden que esto tiene que ser algo que sea muy breve y que devenga de lo que vamos a ver enseguida. El mercado, ¿cuál es el mercado en donde yo me sitúo? En el caso nuestro, claramente es el turismo de naturaleza y de áreas naturales protegidas. Y después las consideraciones financieras de cuánto va a costar en general el proyecto en sí. Con respecto al análisis de mercado, a ver, si nosotros tenemos un poder adquisitivo alto, uno puede contratar a un especialista en marketing y en mercadeo, y claramente que le salga a hacer el análisis del mercado del lugar. Pero también nosotros tenemos la capacidad de poder entender qué pasa a nuestro alrededor. Yo, por ejemplo, los argentinos tendemos mucho a copiar lo que está viniendo bien. Los que somos más viejitos se acordarán de lo que eran las cabinas telefónicas, todos ponían cabinas telefónicas, los locutorios, después fueron los pádel, todo el mundo pádel, después todas las cervecerías, después todos los burgeries. Tendemos a copiar y a hacerlo esto, bueno, si al otro le va bien, a mí también. Y en el turismo les puedo asegurar que es exactamente lo mismo, ¿no?
todos pusieron hostel en una época, todos pusieron bed and breakfast en otra época. Yo creo que el turismo de naturaleza todavía viene bastante virgen en este sentido, en donde no hay mucho y todos tenemos atractivos diferentes y entonces nos podemos diferenciar. Pero ese momento de análisis, de entender qué tengo cerca, cuántas reservas están a mi alrededor, quién brinda un disfrute de la naturaleza como yo, que hay educación ambiental, hay senderismo, hay birdwatching, entonces marcar y tener en cuenta qué tengo a mi alrededor y si realmente puedo salir a competir con esas personas y qué me hace diferente, ¿no? Pero saber, y en ese momento cuando yo empiezo a analizar el mercado, también me puedo enterar, por ejemplo, cuánto cobra por una noche, cuánto cobra por una cabalgata, cuánto cobra por hacer cataquismo, y empezar a tener mis primeros números de referencia, ¿no? Yo cuando pensaba en abrir la reserva de Villavicencio y pensar en cuánto le cobro a una persona por hacer el trekking dentro de los jardines del hotel y del centro de interpretación, cuánto cobro por una cabalgata. Bueno, yo les cuento, yo salí a ver qué estaban haciendo las otras empresas de aventura en Mendoza, y me bajé el precio de ingreso de todos los parques nacionales, y también de las ANP de Mendoza, cuánto se cobraba por entrar a Cavernas de las Brujas. Y entonces empezar a entender, y por ejemplo con la educación ambiental, Sol lo que hizo fue empezar a ver qué era lo más parecido a nosotros, y les puedo asegurar que, bueno, solo encontramos granjas educativas, y nosotros no tenemos nada que ver con una granja. Sin embargo, el análisis de mercado que hicimos, y lo hicimos nosotros, no contratamos a nadie, fue ver, bueno, cuál es la oferta educativa que se nos asemeja. Y entonces ahí también empezamos a ver qué tenemos de distinto y qué le podemos decir nosotros a una maestra que trae a sus chicos, qué le hace diferente nuestro espacio a otro. Bien. Ya después, específicamente el producto o servicio, ¿no? Lo vimos un poco cómo está compuesto arriba. ¿Qué producto voy a dar? No sé, todo por ahí, no conozco tantas reservas, o sea, pero sí las he mirado, etcétera, pero por ahí tengo más fresco, no sé, el caso de la Aurora. Bueno, la Aurora tiene el espacio natural, el atractivo, el palmar, le incorporó la parte educativa, después se incorpora el alojamiento. Bueno, entonces yo ya te estoy dando un producto sumamente complejo, ¿no? Donde abarca todo. El caso de Rafael también, bueno, te doy alojamiento, te doy el senderismo, te doy el espacio, te hago el asado, entonces voy definiendo qué es lo que yo quiero hacer, y del producto que yo quiero brindar me va a generar cuáles son las necesidades de estructura que tengo que hacer. Porque si quiero recibir gente, bueno, tengo que construir los baños. Si quiero alojamiento, tengo que construir las cabañas. O si tenía las cabañas o unas casas adentro de mi reserva, remodelarlas y acondicionarlas para tener un turismo. Y hasta ahora no estamos pensando en gente, solo estamos pensando en el producto en sí. Cuando hablamos de la estructura, acá solemos tener un gran problema. Generalmente tendemos a pensar en qué vamos a ver, qué vamos a hacer, pero las personas, bueno, no, yo me arreglo conmigo, mi mujer, o bueno, entre la familia lo intentamos, pero la realidad es que tenemos que pensar en una estructura organizativa. No estoy, por acá el ejemplo es muy jerárquico, puede ser más horizontal, pero sí tenemos que pensar en quién va a ser responsable y de qué cada uno, ¿no? ¿Quién va a ser el responsable de la administración? ¿Quién va a ser el responsable de la atención directa? ¿Quién va a ser el responsable de gestionar los permisos?
que necesitamos, y las habilitaciones para, bueno, cada provincia y cada municipio tiene lo suyo, pero por ejemplo en Mendoza nosotros tenemos que habilitarnos en ANP, en áreas naturales protegidas del Estado, teníamos que habilitarnos en turismo, habilitarnos en el municipio, más todo lo que es los temas impositivos, ¿no? Empezar a que ya esas personas tengan una tarea definida es muy importante. Y en el plan, en este plan que nosotros tenemos para nuestro emprendimiento, tiene que estar marcado, porque entonces a los momentos de los que hubo, cada una de las personas tiene asignada una tarea definida, y de esa manera podemos avanzar más rápido. También podemos empezar a tener en cuenta, si tenemos que contratar gente, definir en esta organización, definir el perfil de lo que nosotros queremos de esa persona, y también empezar a tener en cuenta los costos de la mano de obra. No sé cómo estoy con el tiempo, vengo bien. Y con respecto al marketing, empezar a pensar cuáles van a ser esas estrategias que nosotros vamos a tener para llegar a nuestros futuros compradores, ¿no? Cómo nos vamos a ir manejando. Hoy en día, la verdad, que aún cuando todavía los canales a través de tradicionales siguen existiendo, el foco claramente está en las redes, ¿no? Bien. Silvina, perdona, vos preguntaste el tiempo, si querés 10 minutos es maravilloso, y si es... No, estoy terminando, estoy on time. Y bueno, y finalmente, el plan financiero. Y acá yo les voy a mostrar un mes de mi plan financiero, del plan de la reserva, que no contiene lo que es la inversión inicial, pero sí les puedo mostrar cómo se puede incorporar. El plan financiero lo que tiene que tener en cuenta es los costos iniciales, es decir, todo eso que nosotros dijimos que vamos a generar como producto, tiene un costo. Ponerle un número a eso, saber, lamentablemente en nuestro país no siempre ese número se mantiene fijo, y de un día para el otro, bueno, sobre todo en los últimos años, ese número que nosotros pensamos en un momento cambia totalmente, y justamente por eso hablábamos de esa flexibilidad del plan. Pero lo más importante es cómo esos costos originales a lo largo del tiempo se van a repagar con nuestro emprendimiento. Es decir, que si nosotros decimos que vamos a gastar 1 millón, tenemos que tener la capacidad de ver en qué tiempo, pagando toda la operación, nosotros vamos a poder recuperar esa inversión que realmente justifique que demos ese paso. Y esta es finalmente la gran importancia del plan financiero. No tirarse a la pileta si va a estar vacía. Nos cuesta mucho, realmente entendemos mucho a creer que va a suceder, pero si uno hace este juego, hace estos números, se plantea todas las situaciones y tiene un primer draft, un primer borrador de cuánto nos va a costar y en qué tiempo lo vamos a recuperar, es más fácil poder afrontar lo que sigue. Entonces, para nosotros lo que tiene que tener es cuáles son los costos iniciales de todo lo que nosotros vamos a necesitar para poner en marcha el emprendimiento. Por ejemplo, cuánto nos va a costar el sendero, si vamos a dar alimentación, cuánto nos va a costar comprar todos los implementos para la alimentación, la cartelería que nosotros necesitamos poner, la generación de nuestra web. Son todos costos que tenemos que ir empezando a preguntar, a llamar. Siempre, yo digo, mínimo 3 presupuestos por cada cosa que queramos hacer, para tener claro con quién, qué elegir. Y después, lo otro, que ya un poco lo comentamos, es decir, si le pusimos ya un precio a nuestra entrada, bueno,
cuántas personas deberían entrar para que yo pueda pagar todo lo que tengo que hacer mensualmente. Sí, y tener un mínimo, que se llama el punto de equilibrio, en donde nosotros digamos, bueno, a partir de acá es ganancia, a partir de acá pierdo. Y entonces tener en cuenta, obviamente, nosotros siempre pensamos en la gente va a venir y lo vamos a salir a buscar, pero si la gente no viene, si la gente no llega, bueno, ahí no podemos sustentar lo que hacemos, que es lo que nos está pasando ahora, ¿no? Ya 120 días cerrados, a todos no podemos sustentar los proyectos que teníamos. Y yo acá, a ver si lo vieron, hoy no se ve nada. Voy a intentar mostrarles, a ver si lo puedo. Espérenme 2 segunditos. Voy a intentar ir a la última y agrandarlo. ¿Ahí lo ven mejor? ¿Lo ven mejor? Sí, ahí se agrandó un poco, creo que si compartís Bueno, la pantalla completa se va a ver mejor. Perdón que me a meto, ver. Silvina. Por ahí en vez de agrandar la imagen, abajo en el extremo inferior derecho de del archivo del programa, tenés Sí. una barrita que dice más o menos, y por ahí puedes agrandar lo que se Porque ve. ahí está. Estamos bien ahí, ¿no? Perfecto. Ay. Espera. Ahí. Bueno, este es un mes nuestro, ¿no? Cuando vean muchos rojos, es un mes de que no fue muy bueno. Oye, perdón, estoy medio tonta con esto. A ver. Ahí te voy a hacer caso para... Me decís que abajo, lo que pasa es que yo no estoy viendo lo mío. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, acá lo primero que tienen que ver, arriba yo pongo cuáles son los ingresos mensuales, lo que dice budget, ¿sí? Es el presupuesto, y comparo la realidad contra lo que yo dije que tenía que suceder, ¿sí? Entonces, yo digo, ¿cuánto voy a vender y cuánto realmente vendí? ¿Mm? Y lo separo en las cantidades de cosas que yo vendo. Entonces, nosotros tenemos solo 2 cosas en la reserva, uno es ingreso por tickets y otro es ingreso por merchandising. No tenemos otro tipo de ingreso, no generamos otra cosa, solo vendemos tickets de ingreso a la reserva y merchandising. Y después empezamos a desarrollar los costos. Dentro de los costos, lo primero es mano de obra, lo que sigue es gastos de personal, y todo eso hace para nosotros lo que es mano de obra en sí, el total. Dividimos la parte de sueldos de la parte de comida y transporte, uniformes y todo el tema médico. Después vamos directamente a los costos fijos, en donde separamos honorarios de mantenimiento. Los honorarios son todos los honorarios profesionales que nosotros generamos por la reserva. En este caso entra el soft de manejo de facturación, el veterinario, la gente que nos hace el diseño, la persona que nos lleva la web, todo eso está dentro de honorarios. Y después tenemos otra parte que está específicamente es lo que es mantenimiento,
y energía. Entonces, en este tipo de estructura y con este tipo de Excel, uno podría, en lo que es el plan financiero, agregar además lo que sería toda la estructura original. Todo lo que yo tengo que gastar mes a mes para construir la cabaña, para hacer el sendero, y eso no se volvería a repetir en el resto de los meses. Se imputaría una sola vez en el año. Y a partir de ahí, nosotros podemos empezar a desarrollar cómo van a ser nuestros costos financieros mes a mes. Esto es la muestra de un mes abierto, pero en un año uno lo puede ver mucho más complejo, ¿no? Mes a mes, cuánto gastamos por cada una de las secciones. Por mí, yo estaría lista, yo les puedo pasar este archivo, obviamente voy a borrarle un poco los números, pero para que ustedes tengan una orientación de cómo manejarse y poder ver sus números mes a mes. Genial, Silvina, sumamente generosa. Eso te iba a pedir, a ver qué forma tenemos de comunicarnos con vos, por si quedó alguna duda, o si alguien se sumó un poquito más tarde. Esa última planilla da miedo, pero es muy práctica. Así que muchísimas gracias por tanta generosidad, tanto el tiempo que has dedicado a compartir esto, como la cantidad de datos y todos tus conocimientos, y ponerlos así de manera tan didáctica, tan práctica y tan ágil a mano de todos. Bueno, yo voy a dejar de compartir la pantalla para poder ver las preguntas. Si tienen alguna cosa, ahí dejo de Genial. compartir. A partir de ahora, entonces, todo aquel que quiera hacerle pregunta a Silvina, le sugerimos que abajo vieron que hay una opción para levantar la mano, donde dice reacciones, algo así, o si no, levanten directamente la mano y trataremos de ir viendo la imagen, a ver si alguien tiene pregunta concreta, que se anime a hacerla ahora o que quiera hacerla ahora. ¿Cuántas personas integran el equipo fijo? Preguntan, Silvina pregunta, Andrea. Nosotros en turismo tenemos, voy a separar, porque como estamos hablando de turismo, voy a separar la situación de los guardaparques, los voy a dejar de lado, y la gente de educación ambiental, pero el equipo de turismo son solo 4 personas, y agrandamos en temporada. Agrandamos en personal de limpieza, en personal de recepción, y en todo lo que es los guías. Y lo fortalecemos de una manera muy importante con pasantías de las 2 universidades de turismo que hay en Mendoza. Pero son solo 4 personas. Perfecto. Ahí nos están preguntando si podemos poner tu mail en el chat. Es Silvina Giudici. Sí, yo lo pongo acá. Ah, dale, genial. Buenísimo. De paso, mientras algún otro se va animando, les cuento que esta es la primera charla de 3, o sea, lo que detectamos con el equipo de la Comisión de Turismo es que la mayoría de las falencias estaban en esta parte, ¿no? Del plan de negocios, de la comercialización, de marketing. Entonces, este primer ciclo, que son 3 charlas, lo enfocamos en esta temática. El próximo jueves va a estar Rafael Pico. Ahí está Rafa, con comercialización y gestión institucional. Y también queriendo hablar. ¿Y Rafa, querés hablar? Porque después Sí, la otra semana puede. va a estar María Eugenia, también contando cómo es la implementación de un emprendimiento turístico en un área natural protegida, ¿no?
Así que aquí tenemos a los próximos disertantes, si quieren contar algo. Ok, Rafael. no, mi reflexión en realidad tiene que ver con una consulta que se me venía, pero la idea de esto es que por ahí, de hecho, está bueno la idea de que podamos tener técnicamente cómo se llaman las cosas que por ahí nosotros intuimos o creemos que sabemos cómo van, pero está bueno ponerle un nombre a las cosas. Esto es bastante gráfico, simple y concreto, y por ahí nos necesitamos sentar. Yo me he tomado, porque más allá de que a lo mejor luego tenemos la posibilidad de acceder a la presentación de Silvina, pero yo empecé a tomar nota y me estoy dando cuenta de que hay varios puntos de esto que yo no los tengo en cuenta, pero no porque no supiese que existieran, sino porque cuando uno se pone a hacer cosas, y de hecho nosotros acá en nuestra reserva estamos trabajando en eso, se olvida de algún punto, porque no lo tiene tan claro como un profesional del turismo o porque, digamos, alguien que está familiarizado permanentemente con esto. Dicho esto, la idea es que, y si les sirve, en varios aspectos de lo que nosotros hacemos, por lo menos en varias reservas que yo lo sé, esto que comentaba, por ejemplo, Silvina, de que por ahí se arrima algún chico a trabajar, digo chico, algún estudiante a trabajar, a lo mejor en la época en donde más ayuda necesitamos y demás, también es factible que nosotros podamos convocar a gente en las universidades, siempre hay una universidad cerca, un estudiante cerca, que por ahí nos puede dar una mano, concentrarse y hasta puede ser entusiasmante para alguien que está comenzando, poder hacer algo que va a ser aplicado en la vida real después. Y entonces eso está muy bueno a la hora de poder, si nos vemos a lo mejor con el limitante de comprender cómo es esa planilla o no esa planilla, en realidad es la planilla de gasto que tenemos en nuestra casa, tenemos que hacerla un poquito más compleja porque tenemos cosas más complejas y demás, pero digo, si nos arrimamos con alguien que está, o podemos acercar a alguien que está un poco más, o por ahí algún contador que tengamos, simplemente decir, che, mirá, te necesito un día porque quiero armar esto, este tipo de cosas es viable, es factible. Esto es ponerle simplemente, encaminar algo que por ahí nosotros lo tenemos como incorporado, pero no lo tenemos reflejado en esto que me parece genial, de tenerlo absolutamente escrito, visible, simple, y no que lo sepamos quienes a lo mejor estamos decidiendo alguna cuestión aquí en la reserva o en el lugar que tengamos, sino que todo el mundo esté atento a que hay un plan de trabajo, un plan de negocio, porque eso hace mucho más fácil el trabajo para todos, sabiendo hacia dónde se va y de qué manera se va. Simplemente eso. Claudio, lo que es proyección de ventas, nosotros nos declaramos la no venta hasta septiembre. Eso ha generado, bueno, en nuestro caso, como ustedes saben, nosotros pertenecemos a Aguas de Argentina. Lo que modificamos completamente fue la estructura. Los chicos de turismo están rotando con los guardaparques, porque tengo 2 de los guardaparques que están en condiciones que tienen que quedarse en casa. Entonces, nos está dando mucho tiempo para repensarnos. Bueno, lo que fue el protocolo lo armaron los chicos de turismo y estamos sosteniendo los sueldos, pero hemos bajado a cero los gastos, que los gastos más grandes nuestros eran sobre todo el traslado de personal. Eliminamos el traslado de personal completamente, cambiamos completamente el tema de la alimentación. Bueno, ha sido un corte muy, muy fuerte a muchas cosas, pero la proyección de ingresos es nula hasta septiembre. Y acá había, dice, ¿qué fue lo más complicado y por qué? Bueno, lo más complicado realmente fue creer. Eh, creer que podíamos. Creer que la gente iba a venir, que íbamos a tener que pasar de esa situación de Villavicencio era visitado por todo el mundo sin pagar, sin nada, a de repente ponerle
costo al ingreso al espacio, al acceso a los servicios. Piensen que durante años era tierra de nadie, y entonces era creer y decir, bueno, la gente va a venir igual, ¿cuánta gente estaría dispuesta a pagar por conocer lo que yo tengo dentro? Fue la parte más dura de todas, fue el ir reconvirtiendo, o sea, nosotros, yo voy a ser muy sincera, empezamos a cobrar pura y exclusivamente con lo que teníamos, que era basiquísimo, y con un estado bastante deplorable. Y con los primeros ingresos fuimos modificando todo hasta lo que tenemos hoy. Pero yo creo que la parte más fuerte fue creer. Bueno, no es para mí. Lilian. Sí, gracias. La pregunta que tengo es, o sea, por ejemplo, nosotros estamos en San Luis, ustedes están en Mercedes y, en Mendoza, y entonces, ¿lo ves factible que uno pueda organizar un conjunto de que turistas vayan de una reserva a otra? En realidad, eso lo estamos haciendo a través de la red. No estamos trabajando, estamos dando los primeros pasos, pero la idea justamente es, y hablando de producto, es convertirnos en un producto. Por eso, un poco lo que nosotros, desde la Comisión de Turismo, también pensamos, es que en el momento que nos convertamos en un producto, tenemos que hablar todos un idioma bastante parecido. No estoy diciendo que hablemos exactamente el mismo idioma, pero así que todos manejemos algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, el concepto de experiencia. Bueno, la experiencia sea la red, que la experiencia sea el poder trasladarme de una reserva a otra. ¿Por qué no recibir extranjeros que recorran desde el litoral hasta la Patagonia de la Argentina, en turismo de naturaleza, todo brindado a través de la red? Totalmente factible. No es fácil, nuevamente tenemos que creer, pero creo que estamos dando los primeros pasos y definitivamente esta capacitación es parte de eso. Claro, qué bueno, porque lo que a mí me pasa es que el turismo lo vengo pensando hace muchísimos años, porque creo que tengo muchos atractivos, pero me da miedo, yo que no tengo ninguna experiencia en ese rubro, en cambio lanzarme así contenido con la red es mucho más factible, y todo eso lo que vos describiste sería mucho trabajo para mí generar todo ese plan de negocios. En cambio, si se hace en un conjunto o sea, yo ya manejo tantas cosas, todavía manejar algo más, eso me resulta muy exigido, ¿no? En cambio, si yo me sumo a una iniciativa, entonces habría que ver con el tiempo qué es lo que realmente tiene que brindar con qué se tiene que comprometer cada reserva para poder participar, ¿no? Exacto, eso Liliana es en lo que está, la otra parte en la que estamos trabajando, tal como te decía Silvina, por eso este ciclo de capacitaciones para que todos tratemos de ir como poniéndonos a tono, a ver en qué cosas nos podamos acercar un poco más, un poco menos, como para ir unificando ciertos aspectos, pero ya nos seguiremos poniendo en contacto por eso. Silvina, quedó pendiente una pregunta de Carlos Truco, que está por ahí escrita, pero no sé, Carlos, si se la querés hacer directamente, y creo yo que con esa ya tendríamos que ir cerrando, ¿no? Parece. Sí, lo estoy leyendo. Dice, en caso de querer conformar una red de emprendedores, donde sean los pobladores aledaños a la reserva, que otros aspectos o el plan de negocio podría ser similar. A ver, el plan es de tu emprendimiento personal, ¿sí? El plan te tiene que dar por eso la última filmina, ¿no? Era el sol al final del sendero. El plan es eso, es poder, lo que dijo Rafael, que gracias por más interpretado, es poder llevar esa idea que yo tengo en la cabeza y darle un orden. Esto que vos decís, Lilian, yo estoy pensando en turismo,
bueno, pero eso que vos estás pensando y que crees que es complejo, sí, muchas veces cuando hacemos muchas cosas y mucho trabajo, pero es empezar a escribir qué es lo que yo quiero, ponerle un número, que es lo que más nos cuesta, ponerle un número a eso que yo quiero, hacer una pequeña proyección, compararme con el que tengo a mi alrededor y finalmente tener una brújula de cómo yo debería ir. Por eso mi presupuesto mensual tiene siempre la brújula de lo que yo dije que iba a hacer a lo que yo hice. ¿Sí? Y después eso se acumula a años. Este año yo dije que voy a gastar 10 y que voy a ganar 20, y bueno, finalmente voy a ganar 2 y voy a gastar 10, porque lamentablemente es así. Pero bueno, es una brújula, ¿no? Y esa brújula es necesario que la escribamos, que nos tomemos ese tiempo. Y desde la red lo que nosotros te podemos aportar, Lilian, es no dártelo, porque yo no conozco, nosotros no vamos a conocer tu realidad, tus costos y tu situación, pero sí te podemos brindar esas herramientas y soporte, y creo que en esto todos tenemos ese momento de escucha, de llamada telefónica, de che, dame una mano. No sé, cuando empezó todo esto del COVID, inmediatamente yo a Rafael le mandé mi protocolo de personal y el protocolo que hicimos para el turismo. En ningún momento lo considero mío y único, me parece que es algo sumamente compartible y además que se puede enriquecer, porque otro puede estar viendo algo que yo no veo y decirme, che, mirá, le podés agregar esto, y finalmente termina siendo algo de todos, ¿no? Bien, Silvina, acá Juan Francisco pregunta si cobran ticket diferencial a turismo nacional y extranjero, y sí, después Ale Carminati también quería hacer un comentario. Ok, nosotros diferenciamos el municipio de Las Heras, a los mendocinos, cobramos niños y adultos diferenciados, cobramos, dejamos ingresar a personas con otras capacidades, y a jubilados sin pagar. Y el turismo extranjero, la verdad que a Villavicencio llega muy poco. Es el 2%, el 3% de nuestros ingresos, y por lo tanto, en realidad, paga exactamente lo mismo que el turismo nacional. Es decir, lo diferenciado es Mendoza y el municipio. Es decir, la tarifa es una tarifa plana y de ahí se hacen descuentos a los mendocinos y a los laserinos. Ale. Sí, les quería comentar que muchas veces se acercan propietarios que, bueno, no son profesionales de turismo con el deseo de hacer turismo en una reserva. O sea, esas consultas las he recibido muchas veces, y he visto cómo empiezan el emprendimiento turístico haciendo una cabaña en la reserva, ¿no? Como que ese es el primer paso. Y entonces, por eso, esta cuestión que nos trae Silvina hoy de planificar un poco, y la inquietud también de Lilian, que lo está pensando pero no sabe cómo, creo que ese análisis que invita a hacer el plan de negocios, de mirar una película un poquito más allá de mi reserva, ver quiénes están, tal vez no necesite hacer alojamiento y simplemente tengo que llevar un folleto o asociarme a los hoteles que están en una zona y que no tienen los turistas dónde ir en esa zona, ¿no? Entonces, justamente lo que nos permite hacer el plan de negocios, además de tirarnos a una pileta con agua, es detectar esas buenas oportunidades de alianzas y ir avanzando en la sustentabilidad económica de las reservas, pero con inteligencia, digamos, no sin haberlo podido planificar y mirar un poco más el contexto. Eso nomás. Nada más. Rafael. Sí, yo lo mío era un poco acompañar la estructura que nos puede a lo mejor
que nos da efectivamente un plan, que nos da un proyecto coordinado a conciencia, y esto que decía Ale, saber que si, ¿para qué voy a dar alojamiento si no tengo cómo brindar algún tipo de atractivo dentro del lugar? ¿Qué es una cosa y qué es otra cosa primero, ¿no? Eso es importante. Nosotros puntualmente, y esto más para la gente que por ahí no está siempre en contacto con la red y eso, justamente nuestro trabajo de red es esto, es pasarnos información de experiencia vivida, de proyectos de trabajo de años y de horas, y de Villavicencio cuenta esta partecita, digamos. Silvina contó porque algunas preguntas fueron, ella estaba hablando en general de lo que es un plan de negocio, no puntualmente del suyo, puso ese ejemplo, pero puntualmente nosotros tenemos que vernos dentro de cada estructura que hay, porque somos todos diferentes. O sea, si nosotros nos conocemos, bueno, Ale me conoce porque fue un poco la primera que me conoció cuando yo empecé a trabajar con esta reserva, y yo lo primero que encontré era un problema, y el problema era que no tenía, voy a decir algo, la puta idea de cómo iba a mantener o sostener todo lo que tenía que hacer. Entonces, lo digo así para que nos hagamos un poco más humanizada esta charla, y que no sea tan de una cosa grabada. Entonces, empecé por eso. Lo primero que tenía que solucionar era eso, y a partir de ahí digo, bueno, ¿cómo lo soluciono? Y yo tengo un entorno muy lindo, y yo tengo esto, y tengo lo otro. Empiezo a ver fortalezas, las empiezo a reunir, y empiezo a ver qué me falta, ¿sí? Cuando me está faltando algo, y después, bueno, ya incorporo, ya ahora tenemos gastronomía, tenemos alojamiento, actividades, ya estamos haciendo actividades fuera de la reserva, porque ya tenemos un montón de gente que viene, pero que quiere ya ver otra cosa. Entonces, coordinamos ese tipo de cosas, pero es todo un proceso, como bien explicaban recién, y todo empieza desde un punto. A lo mejor al principio podemos llevar gente a caminar, a lo mejor en principio podemos hacer algo sencillo, como es hacer una caminata de avistamiento de aves, por ejemplo, que hay tanta gente dando vueltas, pero es simplemente graficarles que esto es bastante sencillo si nos quitamos el temor de equivocarnos, y como bien explicaba Silvina recién, le vamos dando un orden a lo que hacemos. Y lo demás es tiempo, dedicación, es voluntad y es trabajo, por supuesto. Pero si yo hago una pregunta siempre, si a todos ustedes les dijeran que sus costos fijos hoy estarían cubiertos por gente que viene a visitarlos, ¿no harían algo para que vengan? Y se los dejo ahí. Claudio, para cerrar la última, ¿qué querías preguntar? En realidad lo único que quería era hacer un comentario Okay. por esto que decía Liliana también, y más o menos en línea con lo que comentaba Alejandra, que era que por ahí está buenísimo lo que dice Rafael, empezar de a poco, porque a veces si lo pensamos en grande como que asusta, pero también podemos pensar en, si vemos que estamos muy complicados, en socios estratégicos, digamos, ¿no? Entonces, mira, lo que yo no puedo hacer, o lo que ya, a mí ya me queda como grande, seguro que hay alguien que sabe hacerlo, y con quien podemos buscar alguna forma de asociarnos, y es una forma de empezar a desarrollar las cosas. Y bueno, era ese comentario nomás. Nosotros estamos trabajando un poco en eso y hemos tenido alguna buena experiencia en ese sentido, entonces quería compartirlo porque por ahí le podía servir a alguien. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por estar. La verdad que estaba muy nerviosa porque es la primera vez que doy una capacitación por acá. Siempre tengo todas las reuniones, sí, pero nunca capacito yo. Siempre estoy como parte de agradecerles mucho y a disposición para lo que necesiten, ¿sí? Genial, bueno, una vez más como representante que me tocó estar en esta oportunidad, agradecemos a Alejandra Carminati y Fundación Vida Silvestre por proveernos esta herramienta maravillosa, a todos por haber participado, a Silvina por su tiempo y dedicación desde ya, que ya se lo dije,
Y los esperamos la próxima semana, que va a estar Rafael Pico en representación de la Reserva Cerro Blanco con el tema de comercialización y gestión institucional. Así que, bueno, los esperamos a todos próximo jueves, misma hora. Eugenia, sí, algo para sumar. No, si tienen ganas, podemos mandar por mail la presentación, Silvina, Sí, si les ningún sirve problema. como material. Sí, bien, yo lo Podemos mando. mandar desde Turismo Carnap, y les vamos a mandar vía mail la presentación, así los que no Perfecto. tomaron nota, les queda alguna duda. Perfecto. Maravilloso.